En este video vamos a ver cómo realizar una validación sencilla antes de registrar la información de la persona. Cabe destacar que hay muchísimas maneras de validar un formulario. Existen plugins, existen librerías, existen validaciones de HTML5. Sin embargo, nosotros lo vamos a hacer desde JavaScript para poder practicar un poco más y ver cómo lo podríamos hacer en caso de necesidad. Para eso voy a poner aquí el atributo required. Tanto el input de txt de cédula como el de txt de nombre. Una cosa importante es que al ponerle este elemento, este atributo required, si nosotros tuviéramos en lugar de un input button un elemento tipo submit, ya automáticamente HTML5 validaría. Sin embargo, quiero hacerlo desde JavaScript todo paso a paso. Por lo tanto, voy a crear una función que se va a llamar validar dentro de mi lógica de interfaz. Y esta función validar va a tener una variable dentro de ella que se va a llamar berror. La voy a inicializar en falso. Esta variable error se va a poner en true en el momento que detectemos un error. Además, ocupo agarrar mis elementos de tipo input, es decir, todos los elementos que yo tenga de tipo input. Para eso uso el query selector all. La función query selector all nos permite tomar todos aquellos elementos de tipo que coincidan con lo que estamos poniendo dentro de los paréntesis. En este caso, todos los elementos de tipo input. Eso me devolvería un arreglo con todos los elementos input. Podríamos filtrarlo por input de texto, input numérico, input, los que queramos. En este caso voy a poner inputs de texto. Y le pongo aquí nada más input type text para que lo probemos. Vean que si pongo aquí en el console.log a imprimir el input texto, vamos a poder ver lo que eso nos despliega. Sin embargo, para poder llamar a esta función, la función validar la vamos a llamar antes de hacer todo el proceso de registrar. Es decir, voy a llamar primero a la función validar y después, dependiendo de lo que eso me dé, registro o no. Ahorita solo quiero probar que efectivamente se esté imprimiendo bien, es decir, tomando bien los datos. Vengo aquí, refresco, abro la consola y le doy clic al botón de registrar. Y vean que aquí está el input con txt de cédula y el input con txt de nombre. De tal forma, gracias a la magia del ciclo for, podemos recorrer estos arreglos y decir que mientras i sea menor al tamaño o a la cantidad de elementos de texto, vamos a usar un incremento en el contador. Y aquí es donde viene la condición. Voy a decir if si el campo de texto que está en esa posición, recuerden que estoy recorriendo un arreglo, por lo tanto estoy agarrando cada uno de los campos de ese arreglo de inputs. Si este es requerido, es decir, si required es igual a true, punto required me permite acceder a la propiedad required, al atributo required de ese input. Y además, la cantidad de caracteres es igual a 0. Para eso le hacemos .value, .length, porque el valor sería cada una de las letras que haya ingresado el usuario. Y el .length nos va a dar la cantidad total de caracteres que hay ahí. Si a eso le hacemos el .length y nos da 0, significaría que
Por ende, estaríamos diciendo que ahí el usuario no escribió nada. Por lo tanto, podríamos tener esto y decir, ok, entonces en ese momento imprimimos en la consola un mensaje de error y ponemos aquella variable booleana berror en true para indicar que efectivamente ocurrió un error. Vamos a probar. Si refrescamos acá, tengo un error de una llave probablemente. Me olvidé de poner la llave. Ahí está. Refresco. Y ahora sí. Vean lo que me da. Error. Ok. De esta manera, vean que me está dando error, que está lo que queríamos. Y lo que vamos a hacer con esta variable es que si nos da error, vamos a retornar siempre la variable booleana. Si llegas al final en falso, quiere decir que no hubo error, pero si llega en true, quiere decir que ocurrió un error. Entonces ponemos aquí berror. ¿Ok? Y entonces aquí vamos a poner una variable que se va a llamar bExistError, que va a obtener su valor del llamado a la función validar y unimos con el resto de variables que teníamos creadas. Y ahora sí, hago un if, en el cual yo digo si la variable existError es igual a true, quiere decir que hay un error, ¿ok? O mejor dicho, si es igual a false, entonces quiere decir que no hay error. Si no hay error, podríamos ejecutar todo el proceso de agregar a la persona. Vean que únicamente lo que hago es meter esto dentro del if para que solo cuando no exista error podamos mostrar la información ahí y registrarla. Refresco acá. Voy a primero limpiar la consola, perdón, el local storage. Refresco la página y ahora sí, vean que si lo registrara me da error y no me registró a nadie. Quiere decir que en este momento ya está funcionando de forma adecuada. Le pongo aquí una cédula y el nombre no. Vean que tampoco me deja registrar, sino hasta que yo le pongo aquí Pablo Monestel. Veanlo ahí. Y ahí sí me lo permitió registrar ese dato. Lo idóneo sería que no solamente suceda esto, sino que podamos retroalimentar al usuario por lo menos de una forma visual. Para eso voy a crear en el CSS, dentro de los estilos generales, una clase que se llame error. Esa clase error lo que va a tener es nada más, por la forma en que lo estoy manejando, un border bottom de 2 píxeles sólido y de ese color, que lo estoy tomando de una página que se llama Flat UI Colors. Y lo que hacemos en la lógica de interfaz es muy sencillo. Bajamos a la función de validar y en lugar del console log error decimos, ok, si este input de texto que estoy procesando, si ese input de texto me dio error, es decir, entré a la parte de los errores, lo que le voy a decir es que voy a acceder a su lista de clases. A esa lista de clases nos referimos como todas aquellas clases que tenga un elemento de HTML, clases de CSS. Por lo tanto, le voy a agregar la clase que yo acabo de crear en el CSS, error. Esto le va a poner el borde abajo. Pero en caso de que ese input ya no esté incorrecto, lo que hago es nada más quitarle la clase error para que no nos la esté dejando ahí. Veanlo de esta forma. Vengo acá
registrar. Ok, ahí no me está tomando el valor. Parece que está prevaleciendo. Ajá, ven aquí la clase error no está funcionando bien. Parece que está prevaleciendo el CSS que le tengo aquí para los elementos de tipo text. Ok, entonces lo voy a realizar de otra manera para no interferir con ese estilo tan específico que le había puesto del color de abajo, nada más para el borde. Voy a poner entonces un background con un color RGBA como el tono morado que estábamos usando, pero en RGBA para poderle dar una transparencia. Y voy a poner de 0,3 de tal forma, vean cómo se vería. Si yo registro, ahí está. Si pongo una cédula, ahí está. Ok, y si coloco otro nombre, ya le pondría acá en la información. Le puedo poner ahora Pablo Monester. Ven que tengo unos datos basura de unas pruebas que estuve haciendo y ahí está. Voy a limpiar la consola nuevamente con local storage para ya no tener ningún dato más de basura. De esta manera nosotros podríamos ya tener una funcionalidad que nos permita nada más registrar datos solo cuando esté lleno todo el formulario con sus respectivos con su respectiva información. Si tuviéramos campos numéricos o otros tipos de campos, podríamos nada más agregar aquí algún otro for para que recorra números, o si quisiéramos un if else nada más para un campo que tenga una condición en específica diferente al resto. Pero en esos momentos esta es una manera bastante sencilla de poder validar la información. Lo que haríamos nada más por último es que voy a agregar aquí un div al cual le voy a poner la clase div error y voy a poner aquí por favor revise los campos resaltados. Esto se va a visualizar acá de esta manera y lo que voy a hacer es darle estilos a este div. Como son estilos generales, se lo voy a poner aquí div error, le voy a poner un background de ese mismo tono. Puedo usar ahora sí el hexadecimal si yo quisiera. Yo suelo utilizar el hexadecimal cada vez que puedo y el RGB únicamente se ocupa transparencia. Sin embargo, ya eso es a criterio de cada uno. El font size se lo va a poner en 16 píxeles. No recuerdo si teníamos, ajá, es un poquito más pequeño. Y un padding general de arriba y abajo unos 5 píxeles. Y a la izquierda y a la derecha 0 píxeles. Y un text align center. Nada más para que el texto no salga así. ¿Lo ven? Le pongo un margin bottom para que no nos quede tan pegado de 20 píxeles y un color de letra blanco para que se vea un poco mejor. Veanlo ahí cómo se visualizaría. Todavía yo creo que le podríamos poner un poquito más de padding. Voy a poner un padding de 10 píxeles esperando que no sea muy exagerado. Ahí está. Y un margin bottom se va a aumentar a 25. ¿Lo ven? Ahí está el formulario. Le podríamos agregar aquí en el HTML un título, un H2, o le podría poner un H1 que diga registrar personas, okay, para que se vea así. La idea es que este
recuadro morado solo salga en el momento en el cual ocurre un error. Por lo tanto, nuevamente, voy a crear dos clases generales. Una que se va a llamar ocultar, que lo que hace es un visibility hidden, y uno que se llame mostrar, que va a ser un visibility visible. Y vean que ahora en la lógica de interfaz lo que voy a hacer al puro inicio es poner ese elemento que tiene la clase div error. Le voy a agregar por medio del class list.add la clase ocultar. Y esto mismo, cuando la validación sea incorrecta, es decir, cuando llamo a registrar y valido de forma incorrecta todo, voy a poner aquí que vamos a quitar la clase ocultar y vamos a agregarle la clase mostrar. De esta manera, si nosotros refrescamos la página, vean cómo se va a ver. Ok, le doy registrar y ahí nos muestra ese campo.